Soy caos. Soy la sustancia con la que vuestros artistas y científicos construyen los ritmos. Soy el espíritu con el que vuestros niños y payasos ríen en feliz anarquía. Soy caos. Estoy viva. Y os digo que sois libres. Bizarro Discordia, un podcast desacostumbrado, caótico, inopinado, espialidoso de Orcini Press. Hola tú, Salve Eris. Estás escuchando Bizarro Discordia, el podcast multiadjetivado y supervitaminado y sin trazas de IA de Orcini Press. Yo soy Hugo Camacho y tú no. En el programa de hoy tenemos un resumen del caso de los tres de West Memphis. ¿Por qué? Porque en el siguiente programa vamos a tener a Sere Skull comentando las últimas noticias sobre este caso, el caso de los tres de West Memphis y en concreto de Damien Nichols. Y nos dimos cuenta a la hora de hacer el programa, cuando ya estaba todo preparado, que hacer un resumen del caso era necesario antes de contar las novedades, pero iba a quedar demasiado largo si lo añadíamos al programa que estábamos haciendo. Entonces decidí hacer este programa haciendo un resumen que ya aviso que no es nada exhaustivo, pero sí que es necesario para poder entender el contexto del siguiente programa, y así también pues os sirve un poco de recordatorio si os queréis seguir profundizando en el caso de los asesinatos de los niños de Robin Hood Hills y de todo lo que aconteció y sobre todo los efectos que tuvo en, como decía, los tres de West Memphis. A mí me interesa el caso porque en su momento tuve la sensación de que yo mismo podía haber sido Damien Nichols, de haber vivido en un pueblo pobre de Estados Unidos, que creo que es la sensación que a la mayoría de los que éramos heavies en los 90 y nos gustaban las películas de terror y las novelas de terror y las cosas raritas, pues es un poco lo que sentimos al ver Paraíso Perdido, y desde entonces pues bueno, he estado como muy enganchado al caso hasta tal punto de que he publicado 4 libros de Damien Nichols, como bien sabéis, entre ellos su biografía Vida después de la muerte, en la que narra todo lo que no vemos en Paraíso Perdido desde su punto de vista, cuenta su historia, cómo llegó a convertirse en sospechoso y luego el calvario que pasó durante esos 18 años en el corredor de la muerte. Es un libro excepcional que cuando lo leí supe que tenía que pedir los derechos y traducirlo, y ahí lo tenéis, en vuestra librería favorita o en la web de Orcini Press. Y bueno, sin más dilación y para que podamos entrar en materia en el próximo programa, voy a contaros la historia del asesinato de los niños de Robin Hood Hills. El 5 de mayo de 1993, y al ver que eran ya las 7 de la tarde y su hijo adoptivo no había vuelto a casa para cenar, John Mark Byers denunció su desaparición a la policía local. Su hijo, Christopher Byers, no era el único que había desaparecido. Sus dos amigos, Steve Branch y Michael Moore, tampoco habían vuelto a casa. Amigos y vecinos de las tres familias iniciaron una búsqueda aquella misma noche junto a los efectivos bastante limitados de la policía. Y a las 13:45 horas del día siguiente encontraron los cuerpos sin vida de los tres niños en un arroyo de las colinas de Robin Hood, en West Memphis, Arkansas. Huelga decir que el crimen que había acabado con la vida de los tres niños de 8 años causó una gran conmoción, no solo a nivel local, sino también a escala nacional en los Estados Unidos. Aquello puso en el punto de mira al Departamento de Policía de West Memphis, que realizó una investigación bastante deficiente del caso. Además, parece ser que el FBI estaba investigando a dicho departamento por tráfico de drogas. Los días pasaban y al mismo tiempo que el caso estaba a todas horas en televisión, los policías eran incapaces de avanzar en la resolución del caso. Así pues, cuando ya había pasado más de un mes, Jerry Driver, un agente de la condicional especializado en menores, propuso a un chaval al que le tenía ojeriza
y a otros 2 adolescentes de su círculo como posibles culpables. Estamos hablando de Damien Echols, su mejor amigo Jason Baldwin y un conocido suyo con el que apenas se habían juntado un par de veces, Jesse Misskelley. Los encargados de la investigación estuvieron encantados de poder cargarle el muerto a alguien, nunca mejor dicho, y los arrestaron. Primero lo hicieron con Jesse Misskelley, quien tenía una discapacidad intelectual y en aquel momento apenas contaba con 16 años de edad. El interrogatorio, sin la presencia de un adulto responsable ni de un abogado, duró 12 horas, de las que apenas se grabaron 2 fragmentos de 46 minutos en total. Misskelley cedió a las presiones de los policías y no solo se inculpó a sí mismo, sino que hizo lo propio con Baldwin e Echols, de quien dijo que era el líder de la supuesta banda y que los había guiado en los asesinatos. Hay que destacar que Damien Echols, Jason Baldwin y Jesse Misskelley Jr., de 18, 17 y 16 años respectivamente, provenían de familias blancas pobres de West Memphis y que todos vivían en un parque de caravanas. Entraban perfectamente en el estereotipo de white trash, o basura blanca en castellano, que es el término despectivo para denominar a la gran masa de personas blancas y pobres, en especial de la zona sur de los Estados Unidos y del conocido como Cinturón de la Biblia, que es una zona en la que hay un predominio muy importante de iglesias protestantes de distinto pelaje y el ambiente en ese sentido está un poco cargadito, ¿vale? Se llama Cinturón de la Biblia por eso, por la cantidad de iglesias que hay y de fanatismo fundamentalista cristiano. Es importante destacar la porofobia en este caso, porque los 3 chicos se convirtieron en las víctimas perfectas del montaje policial porque iban a ser del todo incapaces de costearse unos abogados propios. Entonces quedaron completamente a merced de lo que dijera la policía. En su biografía Vida después de la muerte, que podéis encontrar en el catálogo de Orsini Press, Damien Echols narra con pelos y señales la pobreza extrema en la que estaba sumida su familia. Hijo de padres adolescentes que habían abandonado el colegio demasiado pronto y que se habían separado cuando él y su hermana eran aún pequeños, apenas había tenido una residencia fija hasta que su madre se casó en segundas nupcias y la familia se mudó a un cobertizo hecho con chapas de metal en medio de un campo de cultivo. Echols cuenta que en invierno se congelaban y en verano se achicharraban, imaginaos, las paredes eran de metal, además de quedar del todo expuestos a los productos químicos con los que fumigaban los campos. También hay que destacar que Echols y Baldwin solían llevar el pelo largo, iban vestidos con camisetas de grupos, que escuchaban heavy metal y, especialmente a Echols, le gustaba leer novelas de Stephen King y tenía interés por el ocultismo, en especial por la obra de Aleister Crowley. Incluso se había interesado por la Wicca durante un tiempo porque la practicaba una chica que le gustaba. Pero también hay que hacer hincapié en que Echols se había convertido al catolicismo con 16 años, en parte por no ir a la iglesia de su padrastro y en otra parte por la fascinación que le causaba la misa católica en contraposición con la baptista. Pero en el Cinturón de la Biblia, donde la mayoría de gente pertenece a una iglesia protestante, como decía antes, el ser católico es poco más que ser un bárbaro. Y es que también hay que recordar que veníamos de la década de 1980, en la que el Satanic Panic había estado en su máxima efervescencia. Daba igual que el juicio del caso McMartin hubiese exonerado a los acusados de abusos satánicos rituales, porque en el imaginario colectivo de los Estados Unidos de la conspiranoia se había afianzado la idea de que cualquiera podía tener un vecino que por las noches participaba en rituales satánicos, que violaba niños y que bebía sangres de bebés. Y eso fue lo que condenó a los 3 de West Memphis antes incluso de ir a juicio. Para resumir mucho el juicio del caso McMartin, es que denunciaron por abusos a los profesores de una guardería muy grande que había en Los Ángeles, propiedad de una señora que se llamaba McMartin de apellido, y fue el juicio más largo de la historia de los Estados Unidos. No sé si hasta este momento seguro, pero creo que incluso después. Tuvieron como muchos años, como 2-3 años de juicios de manera ininterrumpida.
en la que se acusaba a los profesores de haber abusado de los niños, pero la investigación la hizo una psicóloga que no tenía título y entrevistando a niños de entre 2 y 4 años, ella sola, sin supervisión de sus padres, y básicamente aquello fue lo que se dice en inglés un shit show, un espectáculo de la mierda. Y se decían cosas como que en el sótano de la guardería metían a los niños para abusar de ellos y que los profesores eran brujas y volaban. Y que a los bebés los mataban. Todo esto del sótano donde se abusa a los niños y se comen a bebés, quizá os suene del Pizzagate y de la conspiranoia de QAnon. El Pizzagate, recordemos que fue un tipo no hace mucho, durante el primer mandato de Trump, que entró en una pizzería con una ametralladora y se puso a pegar tiros porque había leído en 4chan o en 8chan un mensaje relacionado con la conspiranoia de QAnon que decía que los demócratas se reunían en esa pizzería en el sótano a abusar de niños y a comerse a los bebés, y cuando llegó pues no había ni sótano. Como veis, hay que hacer muchos resúmenes y poner muchas cosas en contexto. Pero bueno, volvamos al caso de los 3 de West Memphis. El 4 de agosto de 1993, el juez David Burnett dictaminó en una vista oral que Jesse Misskelley debía ser juzgado aparte de los otros 2 acusados y que todos ellos serían juzgados como adultos, pese a que Misskelley y Baldwin eran menores de edad en el momento de su detención. El juez admitió como prueba la confesión de Misskelley y aunque la defensa presentó a expertos que explicaron que ésta se había obtenido bajo coacción, no fue suficiente para exculparlo. El 5 de agosto de 1994, Jesse Misskelley Jr. fue condenado a cadena perpetua más 40 años por un asesinato en primer grado y 2 en segundo grado. La diferencia entre un asesinato en primer grado y uno en segundo grado está en los agravantes. Resumiendo mucho, el segundo grado sería un asesinato común y el de primer grado uno con agravantes. 3 semanas más tarde empezó el juicio de Damien Nichols y Jason Baldwin. La única palabra para calificar este juicio sería, como he dicho antes, shit show, que de manera literal significa espectáculo de mierda, aunque la traducción más adecuada sería desastre, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Tanto es así que los directores del documental de la HBO Paraíso Perdido cuentan que ellos fueron allí pensando que iban a cubrir un juicio de rituales satánicos en plan sensacionalista, pero que a medida que iban pasando las jornadas se iban dando cuenta de que aquello era un circo. Para seguir resumiendo mucho, en el juicio parecían más preocupados por los poemas de angustia adolescente de Eccles y su interés por el ocultismo que por los hechos en sí, y a pesar de las negligencias de la investigación policial acabaron por declararlos culpables. Eccles fue sentenciado a muerte y Baldwin a cadena perpetua. Los 3 jóvenes estaban destinados a pudrirse en la cárcel de manera anónima, de no ser por el documental de la HBO Paraíso Perdido, Los asesinatos de Robin Hood Hills, de Joe Berlinger y Bruce Sinofsky. Como ya he dicho antes, este documental mostraba el circo en el que se había convertido el juicio y se estrenó en 1996 y contenía música de Metallica, banda de la que Eccles y Baldwin eran fans. Esto también llamó la atención porque era la primera vez que Metallica prestaba su música para un largometraje. A este documental le siguieron sendas secuelas estrenadas en los años 2000 y 2011 respectivamente y que hacen un seguimiento de la vida en la cárcel de los convictos y de la evolución de las apelaciones, investigaciones y teorías sobre el caso hasta que el 19 de agosto de 2011 y después de 18 años los 3 de West Memphis salieron a la calle. Ahora os quiero hablar de cómo fue la liberación, porque si bien se puede ver en los documentales, hay toda una serie de entresijos que no salen allí, supongo que también por cuestiones de tiempo, y que demuestran un poco el thrillerismo del sistema judicial, en este caso de los Estados Unidos. La liberación de Eccles, Baldwin y Misskelley fue posible porque estos se acogieron a la doctrina Alford. Pero antes de explicar qué es la doctrina Alford, tenemos que ver cómo llegaron a ella.
A principios de los años 90 la tecnología del ADN no estaba muy avanzada. No es como ahora que enseguida se puede saber de quién es un pelo, una gota de sangre o una mancha de semen. En el siglo XXI la tecnología alrededor del ADN ha evolucionado un montón e incluso ya en la primera década de los 2000 esta permitiría salir de dudas. Cuando en 2007 se hicieron test de ADN de varias pruebas que se habían recogido en la escena del crimen, ninguna de ellas se correspondía con los 3 acusados. Estas pruebas revelaron que un pelo que se había encontrado en un nudo de los cordones que se habían usado para dar a los niños, cito de manera literal, no es inconsistente con el ADN de Terry Hobbs, el padrastro de Steve Branch. Luego, en julio de 2008, apareció una declaración jurada del abogado de Kent Arnold, quien había sido el presidente del jurado en el juicio de Eccles y Baldwin, y en esta el abogado declara que Kent Arnold había maniobrado para formar parte del jurado, que había consultado el caso con dicho abogado antes de las deliberaciones, cosa que es ilegal, y que en estas deliberaciones había esgrimido la falsa confesión de Jessie Miss Kelly, cosa que también era ilegal porque la defensa ya había conseguido que se desestimara como prueba en aquel juicio. Esta parte huele bastante mal y aún hoy hay flecos sueltos. A la luz de toda esta información en 2008, los 3 por separado registraron peticiones para que se repitiera el juicio, pero el juez las denegó sin permitir que hubiese una vista en la que se examinaran las pruebas, alegando que todo aquello no era concluyente. Porque ¿quién era el juez? David Burnett, el mismo que los había condenado. En octubre de 2009, Baldwin y Miss Kelly ponen una denuncia contra el Estado esgrimiendo la Rule 37, o regla 37, que está relacionada con el incumplimiento del deber de revelación de las pruebas porque el juzgado no las quería proporcionar para que se hicieran los test de ADN. Y en enero de 2010 el juez Burnett vuelve a negar estas peticiones. Claro, yo me lo guiso, yo me lo como. Si yo niego que se hagan estas pruebas, pues si me apelas, pues te lo vuelvo a negar. Sí, porque están luchando contra el mismo tipo. Recordemos que la primera denuncia para que se empiecen a investigar las pruebas de ADN es de octubre de 2009 y estamos en 2026, que es cuando estas pruebas han entrado en el laboratorio. 2009 a 2026. El 30 de septiembre de 2010 empieza una nueva vista oral con una apelación de Damien Eccles por este hecho y el 4 de noviembre la Corte Suprema de Arkansas revoca la anterior sentencia de Burnett y permite que los 3 de West Memphis puedan entrar de nuevo en el circuito para pedir vistas en las que se tengan en consideración las pruebas de ADN y la mala praxis del presidente del jurado. Y el 30 de noviembre de 2010 la Corte Suprema nombra a un nuevo juez, el juez Laser, que sustituye en el caso a Burnett, que se acababa de jubilar. Y en marzo de 2011 fija una vista para revisar los resultados de las pruebas de ADN. Esta vista tendría que haber sido en noviembre, pero en abril de 2011 emite una orden para autorizar dichas pruebas y en agosto de ese mismo año, y oliéndose que los resultados podrían llevar a la repetición del juicio, la Fiscalía le ofrece a los 3 de West Memphis que se acojan a la doctrina Alford. El Estado no se podía permitir que se repitiera el juicio porque posiblemente se iba a demostrar que los 3 de West Memphis eran inocentes y eso abriría la puerta a que estos pudieran denunciarlos, con todo lo que ello suponía. Y por el otro lado, los acusados se aseguraban de que no les hacían la misma treta otra vez. La doctrina Alford es una pirueta legislativa por la cual un acusado se declara culpable, pero no admite el delito. De esta manera puede mantener su inocencia al tiempo que admite que el fiscal puede tener pruebas suficientes para encarcelarlos. En el caso de los 3 de West Memphis, el juez Laser sentenció que los 18 años que habían estado en la cárcel ya servían como condena por esta declaración de culpabilidad. Y a cambio de su libertad, los 3 de West Memphis, además, renunciaron a pedir una indemnización. Y hasta aquí este breve resumen del caso de los 3 de West Memphis. Como digo, hay muchas cosas. Mientras ellos estaban durante la investigación hubo un montón de cosas. Después, cuando ya los habían condenado, siguieron saliendo pruebas. Una mujer
se desdijo de las barbaridades que había dicho en el juicio y dijo que se había inventado la acusación que había lanzado contra Eccles. Hay un montón de cosas en este caso, de hecho creo que daría para varios capítulos de podcast, pero creo que era importante ver todo este thrillerismo de cómo llegaron a liberarse. En 2007 empezaron a pedir que se hicieran pruebas de ADN y ellos salieron de la cárcel en 2011. Y estamos en 2026 y todavía no se han testado esas pruebas. Es que es muy fuerte. Entonces os emplazo a escuchar el siguiente episodio al que he invitado a Ser School, que es también una fan de Eccles y de este caso, y hablaremos y os comentaremos de qué pasó después de la liberación de los 3 de West Memphis y cómo está hoy en día el caso. Y ahora pasaremos a la capilla inofensiva. No veas el flor, no veas el flor, no veas el flor, no veas. ¿Quieres darle dinero a Bizarro Discordia? Entra en patreon.com/OrsiniPress y suscríbete. ¿Quieres darle dinero? Mucho dinero. Todo tu dinero. No veas el flor, no veas el flor, no veas el flor. Bueno, esta capilla inofensiva, por si eres nuevo escuchante del programa, es una sección en la que cuento un poco mi vida, mis cositas y os pongo al día. Si no quieres seguir escuchando, no escuches, pero si me quieres mucho o no tienes nada mejor que hacer, te voy a contar algunas cosillas. Bueno, recordar también, por supuesto, que todas las fuentes que he utilizado para este resumen las vais a encontrar en la descripción del episodio y en el Patreon de OrsiniPress. Y ya que hablo del Patreon de OrsiniPress, recordaros que ahí sigo. Que si me queréis echar dineros, ahí tenéis el Patreon, os podéis suscribir. A partir de los 5 euros mensuales recibís estos programas con antelación y los guiones y demás, porque las transcripciones a veces no salen completas en iVoox, pero bueno, ahí los tenéis. Y también si hay algún material adicional para este programa, no lo sé, pero seguramente para el siguiente subiré capturas de pantalla de los tweets que iba poniendo Eccles en su día, porque estuvimos haciendo seguimiento en 2022, 2023, 2024. Pues todo eso lo fui guardando en su momento y los compartiré. También por 5 euros al mes recibís en PDF mi fanzine discordiano No silbes mientras meas, donde estoy poniendo textos nuevos, algunos míos, algunos de algún discordiano que se ha animado a colaborar, o sobre todo traducciones de textos discordianos que se han quedado un poco ahí en el limbo porque hay más discordianismo, más textos fundacionales más allá del principio de discordia, como por ejemplo el honesto libro de la verdad, y pues todo eso son cosillas que voy incluyendo poquito a poco en cada número del fanzine. Y también no hace mucho se descubrió la primera newsletter de Robert Anton Wilson, pues también estoy incluyendo algunos de los textos que Robert Anton Wilson mandaba a sus amigos. Por cierto, hace poquito, el día 11 fue el aniversario de su muerte y el 18 de enero será el aniversario de su nacimiento. Espero a ver si consigo sacar esto el 18 de enero en el Patreon y en acceso anticipado también para iVoox, donde también te puedes hacer fan, por cierto. Y allí lo tendréis. ¿Qué más hay en el Patreon del OrsiniPress? Por 10 euros te mando el fanzine en papel a casa. Y luego ya si quieres tienes suscripciones de libros. Te mando cada mes 1 o 2 libros en función de la modalidad de suscripción que elijas. Te mando un libro sorpresa del catálogo de OrsiniPress. Pero antes te pregunto cuáles libros tienes, ¿vale? Así me aseguro que no te mando algo que ya tienes. Y hasta aquí el spam dineril. Y nada,
Durante el mes de diciembre no hubo apenas actividad porque en lo personal ha sido un mes complicado, pero ya vuelvo a estar en forma y a tope. Como decía, el siguiente programa voy a contar con Ser Scud para hablar de lo que ha acontecido en el caso de los 3 de West Memphis desde que salieron a la calle. Y habrá después un programa extra para fans en iVoox, o que colgaré también en Patreon, con una charla que post programa nos quedamos fangirleando un poco sobre Damien Nichols y contando cosillas, y hablando de magia también muchísimo, porque allí tendréis este programa extra. Y aunque estoy moviendo cosas, no me atrevo a anunciar nada más, porque ya habéis visto que yo me prometía muchas cosas el mes de diciembre y al final no pude hacer nada. Pero bueno, poquito a poco van a ir saliendo esas novedades, como el tercer número del fanzine. Y hasta aquí. Muchas gracias por escucharme. Espero que te haya interesado el caso de los 3 de West Memphis. Si te quieres meter a full en el caso, aprovecha porque el documental está en HBO Max. Creo que también está en YouTube, si no tienes HBO Max. Y también recomiendo mucho el documental West of Memphis, que es algo que hicieron Damien Nichols y su mujer Lori Davis junto con Peter Jackson y su mujer Fran Walsh, explicando un poco su versión y donde apuntan a la teoría. Más que teoría, es algo que igual está ya bastante afianzado, que seguramente el asesino de los 3 niños sea Terry Hobbs, el padrastro de uno de ellos. Y si quieres más todavía, tienes el libro de Damien Nichols, Vida después de la muerte, donde te cuenta de primera mano su experiencia. Como decía, muchas gracias por escucharme. Tenéis ahí todas las redes sociales, el enlace a Linktree, por si queréis seguir un poquito más el día a día. También os aviso de que no tengo ya redes sociales en mi teléfono, todo lo hago a través del ordenador, cosa que recomiendo a todo el mundo porque ha mejorado muchísimo mi salud mental y mi ansiedad. Por lo que si me escribís por privado en las redes, es probable que no conteste, o que conteste muy tarde. Entonces, como el que avisa no es traidor, ahí os lo dejo dicho. Y ahora sí, ya os dejo que vayáis a cenar. Muchas gracias por escuchar. O salve discordia. Los griegos clásicos no estaban influenciados por los griegos clásicos.